Seguimos con el estudio de la historia de las doctrinas y el tema que nos ocupa ahora, el tema de las escrituras y la tradición. Ya vimos la cuestión de las fuentes de la doctrina y empezamos a ver las fuentes de la autoridad. Y estamos viendo ahora esas fuentes de autoridad que apelaron los padres de la Iglesia en su inicio. Y hemos hablado y hemos reconocido que las escrituras, por supuesto, son fuentes de autoridad, aunque algunos la presentan solo como una fuente, entre otras, y los protestantes, los evangélicos, como la fuente. Pero hablando de la autoridad apostólica, por así decirlo, vimos 4 criterios y ahora estamos empezando a estudiar uno por uno. El credo de los apóstoles, ese documento que es atribuido a los apóstoles, pero que sabemos que en realidad apareció en el siglo III, siglo IV, que es un resumen de las doctrinas, el primer documento más o menos formal que se le podría llamar credo. ¿Qué autoridad ha tenido? Bueno, tiene mucha autoridad en los círculos de la iglesia, en la iglesia primitiva tenía mucha autoridad y ha tenido autoridad desde entonces en prácticamente todas las iglesias, pero en las iglesias católica y ortodoxa es autoridad casi completa como cualquier otro credo. Y aquí agregamos los otros credos, credo de los apóstoles como el primero, pero viene los demás credos. Y ahí hay diferencia. La Iglesia Católica, por supuesto, acepta todos los credos, o las declaraciones oficiales que han hecho los concilios originales, los primeros concilios ecuménicos, y de ahí todos los demás que la Iglesia Católica ha tenido. Se espera que el católico se someta a esas declaraciones oficiales de los concilios, que incluyen, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal, que es ahora un dogma muy importante para la Iglesia Católica y los demás dogmas. Las iglesias ortodoxas no. Las iglesias ortodoxas aceptan solamente las declaraciones oficiales y los credos de los primeros concilios, ¿ya? Los concilios ecuménicos, que comienza con Nicea 325 y termina con Nicea II en el año 787. A partir de ahí ya no hay más formulación doctrinal ni autoridad. Para las iglesias protestantes, sí, los concilios tienen valor, los credos originales tienen valor, especialmente los credos trinitarios y cristológicos. La mayoría de las confesiones de fe de las iglesias protestantes y evangélicas reproducen el credo de Nicea y el credo de Calcedonia, como refraseado a veces con otras palabras, pero básicamente es lo mismo. Pero en otros temas, como la eclesiología, la soteriología, la escatología, las iglesias ponen sus propios puntos, sus propias afirmaciones, que muchas veces son diferentes entre una iglesia y otra iglesia. Y entonces las declaraciones de fe se vienen a convertir en esos nuevos credos. ¿Cuánta autoridad tienen esas declaraciones de fe de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas? Han tenido... Teóricamente las escrituras están por encima de ellas, pero en la práctica la verdad es que tienen mucha autoridad, tanto como las escrituras mismas, y a veces, dependiendo de las circunstancias, parece que tienen poco más autoridad. Bueno, el segundo tema es el tema aquí, el segundo criterio es la regla de fe. La regla de fe parece ser una cuestión, un documento o algo previo, antes que el credo de los apóstoles. No está seguro qué es exactamente ni cuándo surgió, pero hay quienes dicen que probablemente sea algo original de los apóstoles. Muchos piensan que estaba basado en esa fórmula bautismal que se usaba cuando se bautizaba a los nuevos creyentes y que ellos tenían que repetir esa fórmula, esa regla de fe, que sería esa declaración que es trinitaria, básicamente trinitaria. Otros piensan que es un poquito más extenso y que tiene más cosas. Es como un resumen, son unas ideas
más sueltas, dispersas, no organizadas, como sería un credo más formal, como lo fue más adelante. Bueno, ¿qué valor tiene? Bueno, casi ninguna iglesia le da el valor equivalente a los credos, pero históricamente hablando, tiene un valor importante y le ha sido conferida autoridad. La tradición es la otra fuente aquí. Bueno, ya hemos hablado de la tradición como fuente de doctrina, aquí como fuente de autoridad, y ya hemos dicho lo que la Iglesia Católica dice al respecto, lo que dice la Iglesia Ortodoxa y lo que dicen las iglesias protestantes. Lo que quiero señalar aquí es que mientras que las iglesias católicas y ortodoxas le atribuyen autoridad casi completa a la tradición, las iglesias protestantes teóricamente no. Pero en la práctica, como ya lo dije antes, parece que le dan bastante autoridad, bastante más autoridad que la que están dispuestas a aceptar formalmente. Y el último tema es el tema que luego vamos a desarrollar con más detalle, que es el canon de las Escrituras. El canon mismo. Y hay diferencia otra vez. Al final de cuentas, el canon se convirtió en la autoridad que prevalece. Prevalece como la autoridad, aún por encima de los demás, por lo menos en teoría. Claro, hay diferencia. La Iglesia Católica considera que está como por encima del canon, como que la Iglesia es la que autorizó el canon, y el canon es una lista autorizada de libros, autorizada por la Iglesia. Entonces la Iglesia está encima, y la Iglesia es la autoridad superior. Los protestantes no, los protestantes dicen que los libros no fueron autorizados por la Iglesia, sino simplemente reconocidos, que los libros tienen autoridad intrínseca en sí mismos. Entonces hay una diferencia entre decir el canon es la lista autorizada de libros, autorizada por la Iglesia, ¿no? La lista autorizada de libros, a decir lo que los protestantes dirían, no, es una lista de libros autorizados, es decir, que tienen valor intrínseco, autorizados por sí mismos, autorizados por su propio valor. Y eso hace una diferencia en el enfoque que se le da al canon. Vamos a estudiar un poco el tema del canon cuando lleguemos al desarrollo propio de la doctrina de las Escrituras. Por ahora lo dejamos ahí, que nos sirve para los debates y las discusiones posteriores.